Señores, estamos de regreso con Sábado al Día en este contexto especial. Hoy se da sepultura, entonces, luego de un extenso e intenso protocolo, de acuerdo a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, que desde el año 2013 estuvo ejerciendo su papado con unas connotaciones revolucionarias. Esto pudo haberle agradado a usted, que quizás tiene un sentido de apertura o de cambios y revolución, y pudo quizás no haberle agradado si es de ese flanco más conservador dentro de la iglesia. Pero lo cierto es que hasta para cultura general es interesante ver todo lo que se está haciendo, cómo se agota este proceso. Ya lo vimos, los más nuevos, ¿verdad? Y que quizás podemos recordar con el Papa Benedicto XVI en el año en que fallece. Entonces, ahora hemos invitado al padre Regino Alfonso Collado, muy conocido en Santiago, es vicario de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, además encargado de la pastoral arquidiocesana de comunicación de la Arquidiócesis de Santiago, para conocer un poquito más de todo lo que se ha estado realizando, de lo que le puede esperar a la iglesia y justamente del legado del Papa Francisco, no solamente en la feligresía, y el impacto que tuvo no solamente en la feligresía, sino en la sociedad en sentido general. Padre, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días para todas las personas que sintonizan este espacio, este canal. Y gracias a ti por la invitación, justamente en estos instantes en el que se está llevando a cabo y el que se está, como diríamos, finalizando todo el proceso que comienza no con un funeral así, ni con un entierro, como diríamos nosotros popularmente, sino más bien que tiene todo un protocolo, todo un proceso, todo un trayecto en el cual se lleva a cabo un funeral de un pontífice. En el caso de este funeral, ¿culmina ya una vez sea depositado su cuerpo en el área donde va a estar en la Catedral Santa María la Mayor, o hay otros pasos de este protocolo que seguirán en los próximos días o las próximas horas? Fíjate que justamente el Papa Francisco acortó en su testamento porque era un proceso más largo, más tiempo. Por eso mismo, si ustedes se dan cuenta en los medios, para poner un ejemplo, nuestro presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó en la madrugada para participar hoy del funeral. Entonces, era como un protocolo largo, extenso, para darle oportunidad a que todos los mandatarios y cardenales y entidades de otros lugares pudieran llegar. O sea, que era más corto incluso. Es más largo. Ok. No, pero de acuerdo al Papa, lo que él quería. Exactamente. Pudo haber sido más corto. Más corto, exactamente. Y entonces, ustedes ven ahí cómo se da este proceso, cómo se da esta trayectoria de cómo la preparación de un funeral. Podríamos decir que todavía hay cardenales que están en proceso de llegar a Roma. Okay. Por la distancia, por todo lo que requiere y por toda la parte protocolar que lleva este funeral. Que, por cierto, es un funeral de Estado. Aunque sea el Papa, es un funeral de Estado. Bueno, porque estamos hablando del Estado Vaticano. Del Estado Vaticano, así es. Que es para conocimiento general, es el estado más pequeño del mundo en términos geográficos. Exactamente. Sí. Padre, una pregunta que para mí es lo más esencial en este momento. Muere el Papa Francisco. ¿Qué le espera a la iglesia luego de haber llegado a ese punto de disrupción con el papado de Francisco? ¿Qué le espera ahora? ¿Seguir por esta línea, digamos, mucho más liberal, o retornar a esos conceptos que muchos católicos esperan, que eran realmente los conceptos o los criterios fuertes del catolicismo? Sí. Ahí viene la parte que es muy importante. Por eso han escuchado y se ha dado a conocer en muchos medios el nombre del camarlengo. Y ahora lo que le espera a la iglesia, como tú mismo lo has dicho, los grandes retos que le espera a la iglesia ahora es que han sido llevados y que continuarán hasta que se nombre el nuevo sucesor del Papa Francisco. Lo estará llevando ese cardenal, el camarlengo, que es una palabra rara, ¿verdad? Pero el camarlengo viene siendo como el que está colaborando más cercano con el Papa, con el que está ahí en todos los asuntos y qué hacer del Papa. Obviamente el Papa tiene su secretario de Estado, su secretaría y todos los demás, pero como camarlengo, es nombrado para llevar a cabo cuando sucediera este momento que estamos viviendo. Por eso ustedes ven que el cardenal ha convocado a los cardenales, ha preparado todo el funeral. ¿Cuántos cardenales en total tendrán la facultad de voto para el nuevo Papa? Son 135 en todos los cardenales. Entonces, ahí se hace la medición de lo que ya cumplen, lo que pasan de 80 años, ya no son votables ni papables y ni elegibles en este caso, pero lo que tienen de 80 hacia abajo, entonces participan
del cónclave, que a eso es que nos encaminamos ahora. Nuestra iglesia se encamina hacia el cónclave y ahí entonces los que tienen menos de 80 son elegibles, entran a formar parte del cónclave. Dentro de eso puede ser que haya cardenales que tengan la edad para participar, pero por su salud no podrían estar allí en el cónclave, no podrían participar del cónclave. ¿Tienen derecho algunos papas, aunque estén en plena facultad de salud, de eximirse en el voto? O como decimos aquí políticamente, de abstenerse del voto. Sí, podrían hacerlo. Sí, podrían hacerlo y ahí tienen la libertad, pero lo recomendable es que, como no es un proceso así político y que no tiene esta parte, que es un proceso más por iluminación y luz del Espíritu Santo, es como recomendable que voten. Por eso hay un proceso de preparación antes de entrar al cónclave, que es justamente lo que la iglesia podría decir rumbo al cónclave ahora mismo, en estos momentos, ya al concluir el funeral del Papa Francisco. Desde este momento que hacemos la entrevista, sábado 26 de abril, hasta que se agote ese proceso del cónclave y lleguemos al punto en donde decimos, habemos Papa. ¿Cuánto puede tardarse? ¿Cuándo podríamos tener a ese nuevo Papa? El cónclave se hubiese podido convocar antes de aún el Papa ahí en el proceso de funeral, que algunos cardenales se encargaran de enterrarlo, mientras los demás que sean elegibles y votantes estaban en el cónclave. Pero humanamente, ¿verdad? Por la solidaridad, claro, y por todo el sentir, la iglesia entera, la iglesia universal y todos los cardenales se unen a este funeral. Y entonces a partir de hoy ya comienza todo el proceso de preparación, todo el trayecto de preparación, y ahí entonces podría tardar esto. Yo pienso, y como ya también he escuchado de parte de algunos canonistas, que yo pienso que ya para el 15 o para el 16 de mayo tendremos Papa. Mire, hablando de esto, de la cantidad de los cardenales, que son los que tendrán la capacidad y facultad de voto, dice el registro que el Papa Francisco en su gestión, en su papado, nombró a 108 de los 135 cardenales que estarán eligiendo en este cónclave en lo adelante. El hecho de que el Papa haya nombrado esta gran mayoría de los cardenales que actualmente tienen capacidad de voto, indicaría que posiblemente, si hacemos un símil con el tema político, por un asunto de identificación o de gratitud, esos podrían estar escogiendo un Papa de la misma línea del Papa Francisco, o podríamos caer nuevamente en un Papa mucho más conservador en su visión. Eso ahí es como impredecible, no se podría... No hay influencia ahí. No. En gratitud a Francisco, yo tengo que coger un papa de, el que me nombró, su línea, del que me nombró. No, mire, eso pasa también como nosotros. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ordenó Monseñor Freddy Bretón. Amigo mío. Entonces, Monseñor Freddy Bretón fue mi obispo ordenante, pero ahora mismo estamos con un nuevo arzobispo, Monseñor Rafael. El hecho de que, por ejemplo, de que Monseñor Freddy haya dejado algún legado o alguna, vamos a decir, sus lineamientos, no quiere decir que por el agrado a la ordenación, no. En justicia, en criterio justo, pues debo de ejercer, debo de alinearme a lo que corresponde, a lo que mejor conviene a la iglesia en este momento, en este tiempo, en este siglo XXI, y es justamente lo que debe de hacer cada cardenal, independientemente de que Papa Francisco lo haya nombrado cardenal, lo haya puesto, le haya dado este título de cardenal, ahí debe dejarse usar, primero, por el Espíritu Santo, y segundo, actuar por justicia. Usted tiene un discurso muy diplomático. Ahora, mire, fíjese que en la Policía Nacional aquí tenemos el tema de las islas dentro de la policía. Pero si nos vamos a los partidos políticos, tenemos grupos. Sí. ¿Usted me quiere decir entonces que dentro de la conferencia del episcopado, cada padre, cada sacerdote, cada obispo o arzobispo tiene su grupo de gente? Ahora mismo, en este caso, el presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana de la 11 diócesis es Monseñor Héctor Rafael. Cada uno tiene su jurisdicción propia. El Monseñor Diomedes de Mao tiene su jurisdicción. Monseñor Julio César, su jurisdicción. Así cada uno va teniendo su jurisdicción. Pero cuando se habla de consenso a nivel de Conferencia Episcopal Dominicana, pues ahí no se puede haber ni existir que lo que de mi diócesis, mi bando de mi diócesis, no. Ahí la iglesia se une en una misma comunidad. Cuando digo esto, me refiero a la parte de que quizá la misma realidad pastoral de Mao no es la de Santiago. O quizá un evento eclesiástico, vamos a decir, que Diomedes Espinal, Julio César o Freddy, el de San Francisco, quiera realizar, por el hecho de que lo haga en San Francisco, en Mao o en Puerto Plata, no quiere decir que también encaje
o que cale de la misma manera en Santiago por la realidad. Asuntos demográficos. Exactamente. La misma gente, exactamente. El mismo sentir de la gente, la misma espiritualidad de la gente es distinta. Okay. Por ejemplo, nosotros en Santiago, el Corpus Christi, que es una actividad de multitud, pero tú como obispo de San Juan, tú no puedes convocar a la gente de San Juan a un Corpus Christi en multitud. Tendría que tal vez comenzar a funcionarte por parroquia o por zonas pastorales para que te funcione. Entonces, podría verse un poco que cada obispo tiene su criterio, pero es lo mismo. Lo único que hay realidades distintas. En el caso del Vaticano, como tú preguntas y esa parte, cada uno con su sentir, cada uno con su realidad, cada uno con sus emociones distintas. Pero el Vaticano y la curia de Roma tiene una línea, tiene un proceso en el cual el cardenal se ajusta o se ajusta. Independientemente de ser de esta corriente, digamos, más liberal, el Papa Francisco, muchos de los que también se identifican con esta corriente, entendieron que él rayó en los extremos en algunos aspectos, como la discusión sobre los homosexuales, por ejemplo. Él tuvo una apertura con este tema en el sentido de que, bueno, todos somos hijos de Dios. ¿Qué opinión tiene usted sobre el legado del Papa en cuanto a sus criterios de algunos temas que son controvertidos y que la Iglesia por muchos años los había vetado? Con el Papa Francisco hay una curiosidad, una realidad, una situación, vamos a decir, una realidad académica, que para poder entender el Papa Francisco hay que leerlo con profundidad, con concentración, con todo lo que requiera académicamente. ¿Por qué? Y sin pasiones. Sin pasión, exactamente. ¿Por qué? Porque esto del Papa Francisco, por ejemplo, una vez, no sé si recuerda que lo abordaron en el mismo avión que iba a viajar a un país. Y ahí lo abordaron con el tema de los anticonceptivos. Y el Papa expresó una línea, hizo una expresión sana, acogedora, buena. Y de una vez, los medios, el Papa Francisco autoriza que se pueden usar tales o cuales anticonceptivos en las parejas y demás. Ahí viene la parte también de la persona con esta realidad de los homosexuales y con la persona del mismo sexo. El Papa Francisco lo único que decía, acogerlo en nuestra iglesia, no rechazarlo, porque lo que se rechaza es el pecado, no a la persona, no al ser humano que quiere tal vez entrar en ese proceso de sanación, en ese proceso de liberación. Tú no lo puedes rechazar. Como sacerdote, como vicario de la catedral, allí puede llegar quien llegue y hay que darle la acogida. No, aquella expresión lapidaria que se le atribuye al Papa, de que el infierno no existe. Eso despertó un avispero en la iglesia. Muchísimas cosas. Entonces, por eso ahí viene la parte importante de que hay que leer al Papa Francisco con paciencia, con tranquilidad y con una mente muy alta académicamente hablando, para entender el contexto de lo que él dice. El Vatican News, que es uno de los portales oficiales del Vaticano, habla de que la población católica mundial aumentó un 1.15% entre 2022 y 2023, pasando de 1.390 millones de feligreses o simpatizantes del catolicismo a 1.406 millones. Ese aumento de seguidores del catolicismo, ya sea creyentes, permanentes, que se congregaban o que simplemente pasan a creer, ¿usted cree que obedece justamente a esa línea de apertura que tuvo el Papa? Bueno, si tiene este pensamiento de comprensión conmigo, pues yo me identifico con la Iglesia Católica. ¿Pudo haber tenido ese efecto? Sí, tiene su impacto, y el Papa con esta forma de acoger, con esta forma de abrazar la fe, de hacer que la gente abrace la fe, pues se le puede dar, que se le puede atribuir un poco que sí a esta forma del Papa. Ahí viene la parte cuando el Papa decía una iglesia que sufre, una iglesia que llora, una iglesia de los pobres, una iglesia en salida. Y entonces como aquella jornada mundial de la juventud, cuando él decía a los jóvenes, hagan lío, hagan revoluciones. Entonces, toda esta frase del Papa hace también que la juventud se adentre más a la iglesia y acoja más esta teología del Papa Francisco. ¿Debió el Papa Francisco hacer más visitas papales en su trabajo? Yo creo que el Papa Francisco hizo la suficiente, y por su condición de salud no hizo la que le correspondía. Eso fue algo que quizás no le... Por Porque ejemplo, él duró mucho tiempo con incomodidad de la rodilla. Después vinieron los pulmones y todo eso. Pero fíjate, simplemente con el viaje de él a Irak, y que la seguridad del Vaticano y otros cardenales que le decían que no era recomendable viajar, y él encendió su vuelo. No había visitado un papa, no era Irak. No, exactamente. El Papa Francisco fue el primero, y él, sin temor, sin miedo, pues, organizó su viaje y rompió todos los protocolos que requiere el Estado del Vaticano, y se fue a Irak. ¿Cómo lo hacía, por ejemplo? Y ahí viene también la parte que tú dices de que muchas personas
comenzaron a identificarse con el Papa Francisco. Es como él como llegar a él a un país y la seguridad con él ahí. Sí. Y él de montarse del papamóvil que le guardaban en el país y ir a saludar a la gente. Eso es una forma también atractiva, es una forma de también hacer llegar el evangelio a aquellos que se sienten alejados, a aquellos que se sienten distantes. Y esa era la forma del Papa Francisco actuar. Esa visión del Papa Francisco sobre los asuntos geopolíticos globales en todo el sentido de la palabra, ¿lo hace ser un papa más cercano a la doctrina evangélica pentecostal? No creo que en esa parte no. Lo que sí lo hace ser es un papa más ecuménico. Ecuménico ahí es que entra el pentecostal, entra el adventista, entra el mormón, entran todos. Yo creo que en esa línea sí, el Papa Francisco dio mucha apertura a que la parte del ecumenismo se realizara. No le importaba venir a esta mesa al Papa Francisco con un líder de otra religión, con un pastor evangélico, y eso es ecumenismo. Eso es acercamiento, eso es encarnar el evangelio. Bueno, hubo un acercamiento, de hecho, en su papado con China, por ejemplo. Sí, exactamente. En donde, si bien no hay esa gran presencia de católicos, no hay esa gran presencia en comparación a la demografía total, pero son casi 40 millones de católicos en China. Señores, aunque ustedes no lo crean. Y que la gente se quedaba, en China no hay católicos. Pero 40 millones son 40 millones. Es mucho. Es mucho. Pero estamos hablando de una población de 1.400 millones de personas. Estamos hablando de un país. Así es. Con esa cantidad. ¿Usted entiende que se manejó correctamente? Porque hablaba yo al principio de ese roce con la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Entiende que se manejó adecuadamente en términos geopolíticos o debió ser un poco más conservador? Usó muy bien la geopolítica. Yo creo que entró el Papa Francisco en esa sintonía, en ese querer agregar más a nivel mundial esos países que estaban distanciados, distantes, o esos países que se tenían marginados. Y el Papa creo que le tocó bien y manejó bien todo este consenso, como lo hizo en todos los exámenes que le tocó hablar o que le tocó dirigir o mediar. Lo hacía lo hacía desde el corazón el Papa Francisco. Desprendiendo de la visión del Papa Francisco sobre los asuntos, por ejemplo, migratorios, vamos a concentrarnos puntualmente en el caso dominicano. Ya la Conferencia del Episcopado ha hecho una sugerencia ante la implementación de 15 nuevos puntos por parte del gobierno sobre el tema migratorio. Pero usted, de manera particular, ¿qué decir sobre estos 15 puntos y muy especialmente el punto del nuevo protocolo para los espacios hospitalarios y que toca muy de cerca a las parturientas haitianas? Mira, aquí entra mucho la parte humana y hay que entender un poco la parte. Antes de ser cristiano, antes de ser político, antes de ser sacerdote, antes de ser obispo, entra la parte humana. Y creo que la dignidad humana y la atención humana en cuanto a la salud no se puede negociar, no se puede jugar con eso. ¿Por qué? Porque es como tú sacar de un espacio de salud una mujer parturienta, por ejemplo, y no permitirle, no darle ese acceso a tener derecho a tener un pacto digno, o sea, a parir dignamente en un hospital. Entonces, creo que, entrando con el Papa Francisco habló mucho de esto, o sea, que esto que he dicho, que miráramos primero la persona y luego entráramos en el proceso de ver qué te falta, tiene papeles o esto, aquello, porque por el hecho de no tener un papel vamos a dejar morir a alguien en un hospital, o por el hecho de no tener una documentación correcta no le vamos a dar las necesidades básicas que requiere una persona. Es difícil ser migrante en otro país sin tú tener acceso al hospital, a la educación, a la alimentación. Esto es muy dificultoso. Usted sabe que esa no es la posición más popular, ¿verdad? No. ¿Cómo asume usted como parte de la iglesia el tener que reconocer esa realidad? Yo como sacerdote es lo que te digo, me voy primero a la parte humana y miro la dignidad de la persona para luego entonces entrar con todo este proceso. El país y todos los ministros, el gobierno, tiene que sentarse en la mesa del diálogo, prestar atención a esto seriamente, para sacar lo mejor, para sacar la mejor parte y que como país quedemos bien ante las demás naciones, sin maltratar, sin dañar, sin estropear a las demás personas. Tú puedes, y tú tienes el derecho, y el país tiene el derecho, tú puedes deportar o sacar de la nación a quien no esté en un estado legal. No, y en caso contrario, ¿qué es lo que abogamos? Tener medidas fuertes para impedir que es ilegal entre. Eso es lo que viene. Ahí viene la parte. Entonces, de nada te sirve a ti. Eso hablábamos, por ejemplo, en otro lugar, en otro espacio. Porque ahí es donde yo creo que estoy un poquito de acuerdo con ustedes, los de la iglesia. Estoy poco de acuerdo en el sentido de que estamos enfocando el problema por donde no es.
Pero es más fácil decir que uno es pro haitiano, es más fácil decir que Claro. tú no eres nacionalista, que tú eres un traidor a la patria, ¿tú ves? Pero Ujú. entonces, de hecho, o de facto, como dicen los abogados, esos que incitan esa visión inhumana tienen un sancocho ideológico, porque se dicen ser católicos por un lado, se dicen ser religiosos por un lado, pero por el otro lado están proponiendo la negación de servicios básicos a quien ya está aquí y que no entró porque él quiso, entró porque alguien, un nacionalista se lo permitió. Y que vamos a ver, hay que crear políticas, o sea, la política migratoria tiene que estar bien definida entre República Dominicana y Haití, los cuales no están bien definida en ese sentido. Y ahí viene la parte de lo que tú dices, que es que en los medios, ante la cámara, pero por detrás, entonces hay otras cosas, hay otras realidades que no es. Ya después que tú tienes, después de tú tener en un país una cantidad de personas indocumentadas, ¿qué tú vas a hacer con esa persona? ¿Qué tú vas a hacer con las necesidades básicas de esa persona? Y ahí entramos nosotros. Ahí entra la parte, tú le vas a negar el credo, tú le vas a negar a ellos la evangelización, tú no se la puedes negar. Porque usted es migrante, no, yo no, aquí en esta iglesia usted no puede entrar. Bueno, pero para que tú veas, esa es la visión, porque amparándose en las culturas, por ejemplo, haitiana, el vudú, el gaga, que no compagina con el cristianismo, dicen, no, bueno, pero si ustedes son haitianos, ustedes lo que les toca es el vudú, pero darle la oportunidad de conocer entonces el evangelio que tú quieres que conozca. No, no, porque es haitiano, ¿sabes? No, Como que es hay que cosas no. que chocan. No, y para nosotros como arquidiócesis, ahí, bueno, que todo el que nos está mirando, como arquidiócesis y en otras diócesis existe lo que es la pastoral de la pastoral haitiana. El padre Richard Antil, el diácono Remy, que ellos son los que dirigen esta pastoral. Por ejemplo, en la parroquia Corpus Christi, muy cercana de aquí del canal, se hace una Eucaristía los domingos para todos los nacionales haitianos. Y ahí, ¿qué se hace? Que es hasta donde podemos llegar. Nosotros como iglesia lo único que podemos es ofrecerle ¿qué? Los sacramentos, la parte sacramental, la evangelización, esto es lo que le podemos ofrecer, pero ya en la parte migratoria le corresponde al país, le corresponde al mandatario del país preparar, organizar políticas migratorias serias, políticas migratorias que se cumplan, pero lo fundamental es ir allí a la frontera para ver las líneas que hay que lanzar para que ellos no entren. Porque es lo que tú acabas de decir, después que están aquí en el país, ¿qué tú vas a hacer? Como Trujillo, Yo hice un va a comentario, acabar con ellos. yo hice un comentario el otro día que a mucha gente no le gustó y fue con la titulación de Friusa a Washington Hayes. No es lo mismo verlo en Friusa o verlo aquí en Sosúa que verlo en Washington Heights o en Puerto Exactamente. Rico. En fin, es una realidad que hay que decirla como es, no como usted le plazca, no como usted crea. Podemos estar de acuerdo en algunos puntos, pero yo creo que la verdad es una. Y la verdad es que tenemos una realidad migratoria que debe de ser abordada con responsabilidad, no como a un grupo se le antoja ni como quiere que se Ujú. aplique. Que es lamentable, que así es que se ha ido manejando. Mire, finalmente, como usted trabaja en la parte de comunicaciones, ¿cuál es la realidad de la Iglesia Católica en nuestro país en números? ¿Cómo está la feligresía? Sé que el porcentaje de católicos anda en un 60%, Sí. es la religión que predomina Ujú. en nuestro país, pero actualmente ¿ha habido alguna modificación? ¿Tienen en números cuántas personas se congregan en la iglesia? Podríamos medir por parroquia, por ejemplo, la congregación, la gente, la participación. Y esta semana, esta cuaresma, esta Semana Santa, pues las personas se concentraron más en toda la participación de la iglesia. Por ejemplo, la catedral, puedo medir la que yo estoy, la catedral. Nosotros, la misa diaria, hay una participación de una gran cantidad de feligreses que participan diario de Eucaristía porque es una catedral que está en el centro de la ciudad. Primero las personas participan de la Eucaristía y luego se van a su trabajo. Una participación de unos 80 o 70 personas diarios Ok. participan en hora de la mañana por el tipo de misa y que es un horario de ir a trabajar. Y en el horario de la tarde, pues ya tenemos una participación de unos 40, 50 personas, porque ya es hora de la tarde que las personas pues van a su casa y demás. Pero los domingos, la misa sabatina y dominical, domingo, por ejemplo, a las 3 Eucaristía, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 6 de la tarde. En la mañana es una feligresía de unos 1.200, 1.300 personas. La de las 10 es la misa oficial del arzobispo. Eso es un lleno en la iglesia. Sí, La gente está yendo a la la gente iglesia. está participando. Y en la tarde ya como que es el horario donde la gente dice, ya pasó el domingo, pasó la tarde, déjame participar. Ahí es donde más participan. Estamos recibiendo cada domingo a la misa de 6 de la tarde entre 40 y 50 niños. Ok. Es decir, esos niños no van solos, esos niños van con sus padres, con su familia, y es una forma también de medir cómo anda la familia a nivel de la Arquidiócesis de Santiago.
Y si usted cree que yo lo usé muy de acuerdo con el padre en este conversatorio, en ese punto migratorio, entonces cuando él vuelva y que tengamos la discusión sobre el Código Penal, va a ver que no vamos a estar tan de acuerdo. Padre Regino Alfonso Muchas gracias. Collado, gracias por asistir. Gracias a ti, sobre todo por llevar esta cobertura de este funeral del Papa Francisco. Ya prepárense y vayan llevando diríamos, la cobertura del cónclave, que también hay sus pasos en los cuales se pueden publicar, otros ya serían a puertas cerradas desde Roma, el Vaticano. Bien, vámonos a la pausa. Regresamos para continuar con más en Sábado al Día.